Bienvenidos a una nueva exploración con las fuentes que nos comparten. Hoy tenemos algo muy especial, una serie de apuntes sobre física aplicada a la arquitectura. Que no suena intimidante. No, para nada. De hecho, al leerlos me quedó una idea dando vueltas, que los edificios que habitamos son, en cierto modo, como organismos. Totalmente. Hoy vamos a ver cómo respiran, cómo regulan su temperatura, incluso cómo escuchan. Vamos a meternos con esas fuerzas invisibles que los arquitectos tienen que dominar para que estos gigantes nos hagan la vida más cómoda. Y ese es el punto clave. Porque uno suele pensar en la física de un edificio como algo de fuerza bruta, ¿no? Que no se caiga y ya. Exacto. Pero estas fuentes muestran que es más un tema de gestión, de delicadeza. Un edificio es como una interfaz que está todo el tiempo negociando con el aire, con el calor, con el sonido. Nuestra misión entonces es traducir esos principios físicos a la experiencia de vivir en esos espacios. Entender cómo se manipulan esos elementos invisibles. Eso es. Para crear entornos seguros, sí, pero también confortables. Y sobre todo eficientes. Perfecto. Empecemos por lo más básico. Por cómo un edificio, respira. Dale. Las fuentes de neumostática e hidrostática arrancan con una idea que parece simple. Un edificio es un recipiente. Contiene aire, contiene agua. Pero hacen una distinción que es, al parecer, fundamental. La compresibilidad. Ajá. ¿Por qué es tan importante esa diferencia entre un gas, que se puede aplastar, y un líquido, que no? Es que en esa propiedad tan simple está la base de muchísima tecnología que usamos todos los días. Los líquidos, como el agua, son prácticamente incompresibles. Si intentas apretarlos, no ceden. ¿Ok? En cambio, los gases, como el aire, son todo lo contrario. Puedes meter una cantidad enorme de aire en un espacio chiquito, y al hacerlo, su presión sube muchísimo. Es como si guardaras energía en forma de presión. O sea que usamos eso en los edificios. ¿Hay alguna aplicación concreta que use esa capacidad del aire para ser comprimido? Absolutamente. Las fuentes mencionan una pieza de ingeniería que es súper común pero brillante, el tanque hidroneumático. ¿El qué, perdón? El tanque hidroneumático. Muchos edificios lo usan para tener buena presión de agua. Es básicamente un tanque cerrado que tiene agua y una cámara de aire. Ajá. Una bomba mete agua y al hacerlo, comprime ese aire. El aire no quiere estar comprimido, entonces empuja el agua con una fuerza constante. Ah, claro, es una aplicación directa de la ley de Boyle-Marriott, ¿no? Justamente, menos volumen para el gas, más presión ejerce. Ese aire comprimido actúa, como un resorte invisible que te empuje el agua al grifo cada vez que lo abres. Un resorte de aire, me encanta esa imagen. Y bueno, hablando de aire y presión, los apuntes nos recuerdan que vivimos sumergidos en un océano de aire. Mencionan el experimento de Torricelli. Sí, el de la columna de mercurio. Exacto. Toda esa presión atmosférica está sobre nosotros y sobre los edificios. Y mi primera intuición es que los arquitectos diseñan para resistir esa presión, como para luchar contra ella. Ok, y aquí se pone súper interesante. Pueden usarla a su favor. ¿Cómo? En vez de pelear contra la presión, algunos diseños la aprovechan. Y eso nos lleva a lo que las fuentes llaman arquitectura neumática. Espera, ¿arquitectura hecha de aire? Suena a ciencia ficción. ¿Cómo es posible que algo se sostenga solo con aire? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es otro principio físico, el de Pascal. Ok. El principio de Pascal dice que si ejerces presión en un fluido encerrado, esa presión se reparte igualica en todas las direcciones. En estas estructuras, piensa en los domos de algunos estadios. Se mantiene una presión interior apenas un poquito más alta que la de afuera. Y esa pequeña diferencia, repartida por toda la superficie, es suficiente para mantener la estructura tensa y estable. ¡Increíble! O sea, el edificio no tiene un esqueleto de vigas. ¿No? Su esqueleto es la presión misma. Exacto. El edificio se sostiene empujando contra ese océano de aire que lo rodea. Alucinante. Bueno, ya vimos cómo respira. Pasemos a cómo regula su temperatura. ¿Cómo es su piel? Transición perfecta. Porque así como se gestiona la presión, los arquitectos se rompen la cabeza gestionando otro flujo invisible, el del calor. Y aquí las fuentes hacen una distinción clave. Calor y temperatura no son lo mismo. Para nada. El calor es la energía que se mueve.
La temperatura es solo una medida. En arquitectura, lo que importa es controlar ese movimiento, ese flujo de energía. Y ese flujo siempre va en una dirección, ¿cierto? De lo caliente a lo frío. Siempre, sin excepción. Y el calor usa 3 caminos para viajar: conducción, convección y radiación. Entenderlos es la clave de todo. A ver, desglosemos eso. Conducción suena a contacto directo. Si toco algo caliente, me quemo. En un edificio, sería el calor pasando a través de una pared. Exactamente. Entonces la lógica diría, hacemos las paredes más gruesas. Y ya. Esa es la idea básica, ¿sí? La conducción es energía que va pasando de molécula a molécula. Y como dices, las fuentes mencionan la expresión de Fourier, que confirma tu intuición. Más espesor, menos calor pasa. Pero no es solo el espesor. No, el material es clave. Por eso los arquitectos usan el valor K o transmitancia térmica. Un valor K bajo significa que el material es un buen aislante. Entendido. Luego está la convección, que involucra el movimiento de fluidos. Esto me cuesta un poco más visualizarlo en una pared. Piensa en esto. ¿Por qué un día de invierno con viento se siente mucho más frío que un día sin viento a la misma temperatura? Sí, totalmente. Eso es convección. El aire en movimiento te está robando el calor de la piel constantemente. Con un edificio pasa igual. El viento enfría las paredes mucho más rápido. Qué buena analogía. Y eso nos deja el tercer camino, la radiación. Las fuentes se enfocan mucho en el vidrio y en el famoso efecto invernadero. Exacto. El vidrio es como un portero de discoteca muy selectivo. A ver. Deja pasar la radiación de onda corta, o sea, la luz del sol y parte de su calor. Esa energía entra y calienta todo adentro, el suelo, los muebles. Ajá. Esos objetos, al calentarse, emiten su propio calor, pero como radiación infrarroja de onda larga. Y ahí está el truco. El vidrio no deja salir a esa onda larga, la bloquea. O sea que la energía entra fácil, pero le cuesta muchísimo salir. El calor queda atrapado. Justo. Lo cual es genial en invierno, pero puede ser una pesadilla en verano. ¿Hay alguna solución para eso? ¿Vidrios más inteligentes? Y aquí es donde la tecnología de materiales es fascinante. Las fuentes hablan del vidrio de baja emisividad, o Low E. Low E. Imagina un vidrio normal con una capa metálica finísima e invisible. Esa capa es un portero mucho más sofisticado. Sigue dejando pasar la luz, pero actúa como un espejo para la radiación de onda larga. A ver si entiendo. En invierno, el calor de mi calefacción. Choca contra el vidrio y se refleja de nuevo hacia adentro. No se escapa. ¿Y en verano? En verano, el calor que irradia el asfalto caliente de la calle es reflejado hacia afuera antes de que entre. Es como tener una persiana térmica invisible. Impresionante. Y supongo que esto se complementa con los aislantes de siempre, como la lana de vidrio. Claro. ¿Cuál es el secreto ahí? No parecen materiales muy densos. El secreto no es el material en sí, sino lo que tiene adentro: aire. Millones de burbujas de aire atrapado. Aire otra vez. El aire quieto es de los mejores aislantes que existen. Estos materiales lo que hacen es impedir que el aire se mueva, eliminando la convección dentro del muro. El doble vidriado hermético, el DBH, es el ejemplo perfecto. 2 vidrios con aire sellado en el medio. Exacto. Esa capa de aire inmóvil es una barrera tremenda. La eficacia de esto se mide con el valor R de resistencia. Más valor R, mejor es la piel del edificio. Muy bien. De las ondas de calor pasemos a las de sonido. El edificio respira, regula su piel. Ahora veamos cómo escucha. Dale. Y aquí las fuentes dicen algo que te cambia la perspectiva del ruido en casa. Uno piensa que el sonido viaja por el aire, pero no. Resulta que la estructura del edificio es una autopista para el sonido. Mucho más rápida. Muchísimo. En el aire viaja a unos 340 metros por segundo. En el acero de una viga, casi 6.000. Es una locura la diferencia. Oyes. Le has dado en el clavo. Ese sonido que viaja por la estructura, el ruido de impacto, es mucho más difícil de controlar. Por eso la acústica arquitectónica tiene 2 grandes desafíos, como dicen las fuentes. A ver. Uno es la aislación, cómo bloquear el sonido, y el otro es el acondicionamiento, cómo hacer que un espacio suene bien por dentro. Empecemos por la aislación. La idea más obvia es construir un muro de hormigón gigante. La ley de masa, ¿no? Más pesado, más aísla. Sí, pero hay formas más inteligentes de hacerlo. Que no sea solo poner más hormigón. Afortunadamente sí. Y es un concepto ingenioso. Las fuentes lo llaman el sistema masa-resorte-masa. Suena a clase de física.
Pero es simple. En lugar de una pared muy gorda, construyes dos paredes más delgadas, las masas, separadas por una cámara de aire o un material elástico, el resorte. ¿Y eso funciona mejor? Muchísimo mejor. La primera pared vibra, pero esa vibración tiene que pasar por el resorte, que la amortigua, la absorbe y llega muy poca energía a la segunda pared. Es contraintuitivo que el aire, el espacio vacío, sea clave para aislar del sonido. De nuevo, el doble vidriado es un ejemplo perfecto de esto. Funciona para el calor y para el sonido. Ahora, el otro lado, el acondicionamiento. ¿Cómo se logra que una sala de conciertos no suene como un baño, donde todo reverbera? La palabra clave es esa, reverberación. Es el eco, la persistencia del sonido. Se mide con el tiempo de reverberación o T60. T60. El tiempo que tarda el sonido en bajar 60 decibeles. Y aquí no hay un valor correcto, depende del uso del espacio. ¿Cómo es eso? Bueno, para una orquesta sinfónica, quieres un sonido envolvente, majestuoso. Buscas un T60 de, digamos, 1.5 a 2 segundos. Pero si estuvieras en un teatro para escuchar a un actor, Sería un desastre. un desastre. No entenderías nada. Ahí buscas un tiempo por debajo de un segundo. Y si para aislar usamos materiales masivos, densos, ¿para esto usamos lo contrario? Exactamente lo opuesto. Para matar el eco se usan materiales absorbentes, porosos, fibrosos, livianos. Corcho, fieltro, alfombras, cortinas pesadas. Ya veo. Esos materiales no reflejan el sonido, lo atrapan en sus poros y la energía de la onda se convierte en una cantidad minúscula de calor por fricción. Así se seca el sonido. Para cerrar con el sonido, las fuentes mencionan la resonancia. Ponen el ejemplo del puente de Tacoma, que es aterrador. Sí, un clásico. Pero en un edificio, ¿puede pasar algo así? No hasta el colapso, por suerte, pero sí de formas muy molestas. La vibración de un aire acondicionado en la azotea, si su frecuencia coincide con la frecuencia natural del edificio, puede generar un zumbido constante, una sensación súper incómoda. ¿Y cómo se evita? Con elementos antivibratorios. La maquinaria no se atornilla directo al suelo. Se pone sobre bases de goma o resortes que actúan como un filtro, absorbiendo esas vibraciones. En edificios enormes como el Taipei 101, usan un péndulo gigante de cientos de toneladas para contrarrestar las oscilaciones del viento. O sea, un sistema antivibratorio a escala masiva. Exacto. ¡Qué increíble! Si damos un paso atrás, la imagen que emerge es fascinante. Un edificio no es solo un refugio pasivo, es un instrumento de alta precisión. Totalmente. Una máquina que respira, que regula su piel y que escucha. Es un mediador activo entre nosotros y el entorno. Y esta gestión es cada vez más importante. La fuente sobre energías alternativas apunta justo a eso, a un futuro que integra todo esto de forma más inteligente. Menciona, por ejemplo, el muro Trombe-Michel. ¿Suena complejo? ¿Podemos entenderlo con lo que ya hablamos? Perfectamente. Es la síntesis de todo. Imagina un muro de hormigón grueso, pintado de negro, con un gran vidrio sellado por delante. Ok. La radiación del sol atraviesa el vidrio, calienta el muro negro. El vidrio impide que el calor se escape. Efecto invernadero. El muro masivo almacena ese calor. Ajá. El aire en la cámara entre el muro y el vidrio se calienta muchísimo y, por convección, sube y entra a la casa por unas rejillas. Y el aire frío de la casa entra por abajo para calentarse. Es un sistema de calefacción solar pasivo. Sin partes móviles, sin consumir energía. Usa radiación, conducción y convección de forma elegantísima. Un muro que respira aire caliente hacia la casa. ¡Qué maravilla! Después de toda esta charla, me queda una reflexión final. A ver. Estos apuntes nos muestran la física clásica del diseño. Pero al ver sistemas como el muro Trombe o materiales como el vidrio Low-E, uno se pregunta, si ya podemos diseñar muros que respiran calor, ¿estamos en el umbral de una nueva era? Una donde los edificios dejen de ser estáticos para convertirse en algo más parecido a organismos vivos, capaces de adaptar su propia piel de forma autónoma a la luz, a la temperatura y al sonido del mundo exterior.